Bueno es que podamos estar acá una vez más celebrando de la presencia del Señor en nuestras vidas. Eso es un motivo grande de por qué celebrar. Su gracia, su amor, su fidelidad, que cada día la podemos ir experimentando como personas, como familias, como iglesia, como ciudad y país aún. Y este es un tiempo especial porque estamos como nación, estamos estrenando un nuevo presidente. Y eso implica cierto grado de incertidumbre, cierto grado de expectativa, qué es lo que va a suceder con nuestra nación, con nuestras ciudades, con nuestras familias, con nuestros trabajos, etc. Hay toda una expectativa, ¿verdad? E incertidumbre en medio de eso. Pero justamente en medio de esa situación, para que nosotros podamos encontrar calma y paz, en medio de ese ambiente, en medio de esa circunstancia, el Señor hoy nos trae buenas noticias. Nos anuncia buenas noticias, nos anuncia una atmósfera que puede establecerse acá y el mismo reino de los cielos, por sobre todas las circunstancias, dar paz y tranquilidad y aún certeza y seguridad en medio de nuestras vidas. Por eso vale la pena que le digamos: Señor, gracias. Gracias porque nos has reunido aquí para traer buenas noticias a nosotros, a nuestras vidas, a tu casa, a tu familia, Señor. Gracias. Y aún para que seamos portavoces de esas buenas noticias. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Ahora mismo santificamos este lugar, este tiempo y nuestras vidas para ti. Todo lo que no es tuyo ordenamos que sea atado y expulsado de cada espacio de nuestras vidas, de este tiempo maravilloso que tú has abierto, pues solamente reclamamos tu santa y maravillosa presencia. Lo que es extraño a ti sea atado y expulsado de este tiempo. Bajo tus pies, bajo tu soberanía sean puestos, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te decimos: háblanos, Señor, que tu siervo escucha. Háblanos, Señor. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, el libro de Hebreos en el capítulo 4, a partir del verso 14 hasta el 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero venció en forma absoluta, pero sin pecado, dice la Escritura. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, el Espíritu Santo, a través del autor del libro de Hebreos, nos dice que hay algo que nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Es el trono del Dios Santo y Todopoderoso. Es el trono del Creador de los cielos y de la tierra. Es el trono del dueño y Señor de todo y de todos. Es el trono del gran y majestuoso Rey, el Rey de reyes y el Señor de señores. Dice que usted y yo podemos acercarnos confiadamente a ese trono que, si nos miramos a nosotros mismos, decimos: ¿cómo así? Eso es inalcanzable, eso es imposible, yo no puedo, yo no merezco. Pero las buenas noticias, el Espíritu Santo tiene cuidado de decirnos: tú puedes acercarte confiadamente
a ese trono grande y maravilloso. Y no solamente tomar el privilegio de acercarse, que sería muchísimo, sería bastantísimos, ¿no es cierto? Pero dice que además podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro ante cualquier circunstancia adversa o crítica o terrible aunque sea. Oportuno socorro. Eso es lo que podemos obtener al acercarnos confiadamente a ese trono de gracia y maravilloso, ¿no es cierto? Y dice que todo eso es posible, todo eso se logra gracias a que tenemos a Jesucristo, un sumo sacerdote que puede compadecerse de todas nuestras debilidades, un sumo sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero venció, dándonos la esperanza cierta de que si Él tomó condición de hombre y venció como hombre, entonces usted y yo podemos lograrlo también por el camino allanado que estableció nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Pero de pronto cuando usted escucha sumo sacerdote, dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Y para entenderlo tenemos que trasladarnos al antiguo Israel, porque ahí en el antiguo Israel la función del sumo sacerdote era el de ponerse como puente entre Dios y los hombres. Ahí estaba Dios y acá estaba el pueblo, y el sumo sacerdote tenía la función de servir como puente. ¿Para qué? Para que la bendición y la gracia de Dios pudiesen a través de él ser traída hacia el pueblo. Una función tremenda y maravillosa, ¿no es cierto? Pero también una responsabilidad gigante. Y eso en especial sucedía en el día de la expiación. El día de la expiación, aparte de todos los momentos y sacrificios que se presentaban en el tabernáculo, pero había un día especial, el día de la expiación, que era el más importante del año. ¿Y por qué? Porque justamente la palabra expiación quiere decir cubrir, establecer una cubierta suficiente para que quede protegido. Y allí se desarrollaban algunos ritos y eventos en ese día, y todos ellos eran símbolos de la obra de redención hecha por Jesucristo. En este día, el sumo sacerdote Aarón tenía que ministrar solo. Ningún otro podía estar en el tabernáculo más que él. Nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote. Y eso prefiguraba la función de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, porque Jesucristo tenía que expiar el pecado de toda la humanidad completamente solo. Nadie podía estar con él. Él tuvo que ir a la cruz solo. Él tuvo que ser crucificado. Ninguno le tenía que ayudar ni acompañar en su tarea. Él vino a cumplir su función de sumo sacerdote. Y para entrar en el lugar santísimo tenía que hacerlo solo, para así traer la bendición de Dios y trasladarla al pueblo. Eso era tan importante, ¿no es cierto?
porque en este día el sumo sacerdote entraba hasta la misma presencia de Dios, ahí en el lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. Y esto representa su misericordia. ¿Por qué? Porque en otros días no podía acercarse así, es decir, estaba absolutamente claro que la gracia de Dios se manifestaba en ese día, porque si el sumo sacerdote entraba otro día, era fulminado. Pero en ese día Dios le permitía al sumo sacerdote entrar ante su presencia. Y esa es gracia, eso es misericordia de Dios. Este día era la única vez en el año que un hombre podía entrar en el lugar santísimo. Solamente Aarón, es decir, el sumo sacerdote, era el único que podía entrar ahí. Y obviamente había una manera específica, puntual, en que podía entrar a la presencia de Dios. Porque si Aarón, el sumo sacerdote, no se ajustaba exactamente a los requerimientos de Dios, todo terminaba en muerte, condenación y maldición. No había otra forma. Cualquier otra forma que se ideaba, se podían idear. La gente terminaba en muerte. Tenía que hacerse bajo los requerimientos de Dios. Y saben una cosa tan tremenda y tan interesante, tan llamativa, es que de acuerdo a esto, entonces, en el antiguo Israel no importaba qué tan mala fuera la nación de Israel. Lo único que importaba era qué tan bueno era su sumo sacerdote. Porque cuando él entraba al lugar santísimo y presentaba el sacrificio por los pecados de toda la nación, si es que ese sacrificio era aprobado, el pueblo era bendecido. Todo el año el pueblo estaba bajo la bendición y la protección y la cobertura de Dios, gracias a que el sumo sacerdote y su ofrenda fueron aprobados. Pero si el sumo sacerdote no era aprobado, entonces venía muerte y maldición sobre él. Y la bendición no llegaba al pueblo. Entonces la bendición o maldición dependía del sumo sacerdote, no del estado del pueblo. Como dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 19, al respecto dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. No es por la bondad de nosotros que alcanzamos la gracia y la bendición de Dios, es porque nuestro sumo sacerdote fue aprobado. Nuestro sumo sacerdote es perfecto, Jesucristo. Él entró por nosotros al lugar santísimo. Él se ofreció en sacrificio también. Esa es la gracia de Dios que vendría por medio de Jesucristo. Eso es lo que anunciaba cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Obviamente el sumo sacerdote Aarón era imperfecto. Ese sumo sacerdocio era imperfecto, pero anunciaba la venida del sumo sacerdocio perfecto. Mire, porque como dice en su palabra, porque los otros, en el libro de Hebreos dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, refiriéndose a Jesucristo, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec.
El sacerdocio de Aarón seguía una orden, la orden de Leví, la orden levítica. Pero esa orden era imperfecta porque esos sacerdotes morían. Y tenían que ir cambiando uno y otro. Tenían que ofrecerse un sacrificio y después tenía que volverse a ofrecer otro sacrificio. Eso significaba que este sacrificio solo cubría hasta aquí y tenía que hacerse otro sacrificio para que se cubra hasta acá. Y luego había que hacer otro sacrificio para... Era imperfecto. Pero cada sacrificio lo único que hacía es apuntar hacia la venida del sacrificio perfecto. Tenía que llegar un día en que sumo sacerdote tenía que ser perfecto y el sacrificio tenía que ser perfecto. Y eso anunciaba a la venida de Jesucristo. Y proféticamente el Espíritu Santo nos dice en el libro de Hebreos: juró el Señor respecto a Jesucristo: tú eres sacerdote no para un año, no para un momento, no para un ciclo, sino tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Un nuevo orden sacerdotal según la orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, refiriéndose a Jesucristo, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, no por un tiempo, no por un año, no por 2 años, no por 5 años. Dice, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo ahora mismo está intercediendo por nosotros. Y no es que está levantando una oración, no, es lo que Él hizo. Lo que Él hizo no fue para un momento. Lo que Él hizo fue un sacrificio perfecto que cubre los pecados pasados, presentes y futuros. Eso es presentado continuamente delante de Dios, y usted y yo en todo momento recibimos la bendición y la gracia por medio de ese sumo sacerdote perfecto y de ese sacrificio perfecto. Los otros tenían que irse recambiando. Se calcula que más o menos unos 81 sumos sacerdotes oficiaron desde que se inició hasta el último, que fue Caifás. Fue el último Caifás, porque después de eso Jesucristo venía a tomar la posta. Y aunque Caifás le negó, no le reconoció y habló por condenación para el sacrificio, lo único que estaba haciendo era verificar que ese iba a ser el sacrificio perfecto. Y desde ese momento se levantaba un nuevo sumo sacerdote, en un nuevo orden, en el orden de Melquisedec, para que nunca más haya recambio. Un sumo sacerdote santo. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la gracia de Dios, la palabra del juramento posterior a la ley, le constituyó al Hijo y fue hecho perfecto. Y usted y yo no tenemos que depender de alguien que primero tiene que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y luego ofrecer sacrificio por usted, por sus pecados. No, eso era solo un símbolo, una tipología que apuntaba. Decía, pero un día vendrá alguien, vendrá el Cordero de Dios que quitará el pecado de todo el mundo. La provisión perfecta, el sumo sacerdocio perfecto. Si el sumo sacerdote y su ofrenda eran aceptados,
delante de Dios, el sumo sacerdote no moría y la bendición era asegurada para el pueblo. Por eso es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cuando se levantó Jesucristo de entre los muertos, venciendo la muerte, se levantó por nosotros. Se levantó por nosotros, proclamando que la ofrenda había sido aceptable delante de Dios, que Dios había satisfecho sus requerimientos de justicia y de santidad por medio del sacrificio de Cristo, porque la muerte no lo retuvo. Luego del sacrificio, el sumo sacerdote se levantó vivo, perfecto y con todo poder y autoridad, y se sentó a la diestra del Padre. Su sacrificio fue totalmente aceptado por Dios como pago por la deuda de nuestros pecados. Y por eso la prueba de que ese sacrificio fue aceptado y que la deuda de nuestros pecados ya fue pagada es que nuestro sumo sacerdote vive para siempre. Y su sacrificio intercede por nosotros cada día, de tal manera que podemos acercarnos confiadamente, aun cuando hemos fallado, aun cuando hemos caído, aun cuando hemos pecado, porque hay provisión para ese pecado, porque el sacrificio de Cristo cubre todos los pecados de la humanidad, los pasados, los presentes y los futuros. Jesús se volvió nuestra ofrenda por nuestro pecado, ahí en la cruz. En ese momento Dios desató toda su ira santa y toda su indignación en contra del pecado, ahí en la persona de Jesús. Ningún pecado de su vida ni de la mía se escapó del castigo. Hoy no tenemos condenación, no porque algún pecado escapara, sino porque todos nuestros pecados recibieron el justo castigo en Jesucristo. No tenemos condenación porque Dios es santo y su santidad castigó todos nuestros pecados en la persona de Jesús. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aunque el diablo quiere que nos veamos a nosotros mismos con nuestra maldad, y frustrados y temerosos y avergonzados, indignos para obtener algo de Dios, pero Dios nos bendice, no por nuestros méritos, sino porque nuestro sumo sacerdote es perfecto y su ofrenda es perfecta. Entonces, jamás permita que el diablo le engañe, le induzca a mirar su vida, su condición, para saber si es o no digno para acercarse a la presencia de Dios. No, hay un camino abierto al lugar santísimo, a la misma presencia del Dios Santo, porque nuestro sumo sacerdote ya pagó por cada uno de nuestros pecados. Y usted y yo no debemos poner más nuestros ojos en nuestra condición, sino levantar nuestros ojos y mirar a nuestro sumo sacerdote y a su sacrificio. Y solamente tomar ese regalo maravilloso, el perdón de los pecados. Tomar nuestra condición que nos avergonzaría, esa condición de maldad que nos llevaría a la depresión y a la frustración y a la indignidad, tomar esa condición y llevarla a la cruz, porque ahí se hizo el sacrificio perfecto por el pecado. Y el regalo de Dios es el perdón, la gracia
la justificación y la santificación por medio de Jesucristo. De tal manera que cuando usted y yo nos acercamos al trono del Dios Altísimo, Él nos ve en la santidad, en la perfección y en la justicia de su Hijo en nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso es que Él mismo nos dice en el libro de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el verso 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor. Porque déjeme decirle algo, esto es por puro efecto de su amor. No es por algo que usted o yo hayamos hecho, no, es puro efecto, por puro efecto de su amor. Un amor maravilloso que se ha perfeccionado en nosotros, que dice: en esto se ha perfeccionado el amor, para que como Él es, así seamos nosotros aquí en este mundo. No dice después, allá en la vida eterna, que seremos perfectos. No. Dice: así como Él es ahora, así somos nosotros ahora en este mundo. ¿Por qué? Por la gracia y el favor de Dios que reposa sobre nosotros en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con razón, Él nos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia y recibirán oportuno socorro para cada una de sus tribulaciones, cada uno de sus problemas, sus crisis, sus necesidades. Todo será suplido ahí, en el trono de la gracia. Porque el Padre nunca más ve nuestra condición. El Padre siempre va a mirar lo que hizo nuestro sumo sacerdote para transformar nuestra condición, al punto que, como Él es, así somos nosotros. ¡Qué maravilloso! ¿Qué tal si usted le dice: Señor, gracias, ahora puedo descansar en ti. Ahora sé que no importa cómo estén las circunstancias a mi alrededor, pero hay alguien que caminó delante de mí, que se entregó en sacrificio perfecto, que se convirtió en el sumo sacerdote, que obtiene la bendición y la provisión y la protección de ese trono maravilloso directamente hacia mí. Es el puente perfecto y que asegura cada día que yo soy digno de recibir tu bendición, tu protección, tu favor y tu gracia. En Cristo Jesús, Señor, una vez ratifico mi decisión de rendir mi vida a mi sumo sacerdote, para poder decir como Pablo: yo he muerto, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó por mí, para que yo pueda disfrutar de esta vida abundante y maravillosa que tú me ofreces. Lo quiero para mí, lo quiero para mi casa, para mi familia, para mis hijos y los hijos de mis hijos. Quiero que no solo sea el Salvador de mi vida, el Cordero de Dios que quita mi pecado, sino quiero que también venga como el Señor, el único y suficiente Señor de mi vida, el dueño, el Rey absoluto y el Dios absoluto de mi vida, para poder disfrutar de esta nueva vida contigo, Señor. Venga tu reino. Venga tu reino en medio de mi vida, venga tu reino en medio de mi casa, venga tu reino en medio de
mi matrimonio, de mi hogar, de mis relaciones. Venga tu reino en medio de mis hijos y mis generaciones. Venga tu reino en medio de mi trabajo, de la obra de mis manos. Venga tu reino, Señor. Y todo, absolutamente todo, sea conforme a esa voluntad perfecta y maravillosa de bendecir mi vida, aún a pesar de mí. Padre, bendice a cada persona en este lugar. Que tu bendición alcance toda esta semana que viene. Señor, que las bendiciones que vinieron sobre Abraham, sobre Isaac y sobre Jacob, ahora reposen sobre sus vidas. Que tú hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos y que el bien y la misericordia los alcance en cada día de sus vidas. Los bendigo grandemente, con toda bendición espiritual, emocional y física. Que su salud sea restaurada completamente, que su vida sea liberada completamente y que la obra de sus manos sea prosperada en gran manera, para que todos conozcan el grande y maravilloso Dios que está sobre sus vidas. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.